Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. Y le damos la bienvenida a esta columna del bien, El misterio de la palabra, junto a María García Marichal. Buenos días. Muy buenos días, Catherine. ¿Cómo buenos estás? Días, Facundo. Feliz de estar, como siempre. Bueno, feliz día. Muchas gracias igualmente para vos, para Facundo, para Esteban, para todos nuestros amigos oyentes. Bueno, como siempre, feliz de estar contigo y con Facundo y con Esteban compartiendo este espacio tan espectacular. Tan espectacular. Que disfrutamos tanto. Sí, la verdad que sí. Pues nos quedamos comentando toda la semana después. Sí. Yo me voy dándole vueltas. Y un autor, nos volvemos para Inglaterra. Sí. Porque ya hemos visitado la sociedad inglesa. Sí, la vimos. Nos vamos para el siglo XIX. Exacto. ¿A hablar de qué autor? Vamos a hablar de uno de los más grandes escritores en lengua inglesa de todos los tiempos. Uh-huh. Y vamos a ver una época de transición después de haber visto a Jane Austen y vamos a hincarle el diente, nada menos que al gigante Charles Dickens. Charles Dickens, uno de los más grandes escritores, creo que de la literatura universal, sobre todo por la creación de personajes que son inolvidables y que pintan en sus obras la época que él vivió. La época victoriana. ¿Quién no escuchó hablar alguna vez de David Copperfield? Claro, por supuesto. O sea, ya vayan asociándolo. Por favor. Y además vamos a tener en cuenta de David Copperfield, maravilloso, Oliver Twist, Nicholas Nickleby, Ebenezer Scrooge, también. y Jacob Marley. Bueno, las historias de dos ciudades. No solamente nos presenta una época, sino que nos presenta personajes que son absolutamente adorables. Personajes que han vivido o que viven una vida sumamente difícil en muchos casos, porque él tiene incluso una novela en 2 tomos que se llama Tiempos difíciles o Tiempos complicados, depende de la traducción. Sí, claro. Entonces, vamos a observar cómo vivió y cómo lo vio, porque él lo vivió. Porque él lo vivió y qué vida difícil. Eso ¿no? lo hablábamos vos y yo en un momento determinado, y fue realmente una vida muy compleja la que tuvo, y por esa razón algunas de sus obras, como David Copperfield, por ejemplo, suelen ser muy autobiográficas. Claro. ¿Vamos a conocerlo un poquito? Vamos a conocerlo. Muy bien. Porque ya me está dando curiosidad qué le pasó a este hombre. Es que da curiosidad. Se llamaba Charles John Huffam Dickens. Nació el 7 de febrero de 1812 en Landport, Portsmouth, en el Reino Unido. Y falleció el 9 de junio de 1870 en Gadshill Place, también en el Reino Unido, en otro lugar. Bueno, así que abarcó todo el siglo XIX. Prácticamente todo el siglo XIX. Bien. Y toda la época victoriana, o gran parte de la época victoriana, que fue muy larga. Sí. El reinado de Victoria es, salvo el de Isabel II, recientemente fallecida, fue el reinado más largo en Inglaterra. Como decíamos, es uno de los escritores británicos más reconocidos por sus obras, pero además es una maravilla de narrador. Sus personajes son inolvidables, son adorables. Cuando vos hablás y decís David Copperfield o decís Oliver Twist, ¿verdad que nos ya resuena? Inmediatamente. Ya, de siempre. Inmediatamente. Ya los estamos relacionando con nuestras lecturas, con películas, con series, con formas de vivir incluso. Entonces, estamos acá en un escritor del realismo, desde el punto de vista de las corrientes literarias, es puramente realista. Se considera el sumum, lo más alto del realismo británico. En esa época, que además había un realismo muy interesante en Francia, con Honoré de Balzac, con Guy de Maupassant, pero acá estamos hablando tal vez de los más grandes de todos los autores. Excelente. Tuvo un origen muy humilde. Tiempos difíciles se llama la novela que tiene en 2 tomos. Tiempos difíciles. Vayan viéndola. Fue de origen muy humilde. El padre se llamaba John Dickens y era oficinista de la pagadería. O sea, era una oficina, pagadería o pagaduría también se le llamaba. Una oficina en la que se pagaban los salarios, digamos, de los integrantes de las oficinas, ¿no? De la ciudad. Bien. Y de la Armada. Él trabajaba también pagándole los salarios a los integrantes de la Armada inglesa. Su madre se llamaba Elizabeth Barrow, era ama de casa, o sea, los crió a ellos, ¿verdad? A los 9 años empezó a ir a la escuela.
pero tuvo que dejar la escuela porque su papá fue preso por deudas. En aquel tiempo, la prisión por deudas era muy común. Claro. Hoy en día, en gran parte de los países del mundo, está prohibida la prisión por deudas. Pero claro, no pudo pagar lo que debía. La crianza de hijos, la familia, llevaba mucho. La mujer en aquel entonces no trabajaba. Aparte eran muchos. Y eran muchos hermanos. Son Claro, 8, ¿no? 8 creo que son, sí, 8. Él es el segundo de 8 hijos. Exactamente, ahí está. ¿Viste? Ese dato importantísimo para tener en cuenta que por qué salió de la escuela. Salió de la escuela para poder trabajar y poder ayudar a su madre y a sus hermanos y mantenerse él. Era muy chiquito cuando Muy salió de la chiquito. escuela, muy chiquito. Incluso hablábamos esto, ¿no? Piensen en sus abuelos, incluso en sus padres, o muchos de los que están escuchando, les habrá tocado salir a trabajar, más si están cerca del campo, ¿no? En chacras vecinas o en el mismo trabajo de campo con la familia. Lo hablábamos antes de empezar justamente la lindo. columna. Y qué interesante que es cómo ha cambiado culturalmente, ¿no? En pocos años. En muy pocos Porque años. estamos hablando de mitad del siglo XX para acá. Para en acá, realidad. por supuesto, por supuesto. Ujú. Yo recuerdo perfectamente compañeros, amigos que trabajaban siendo niños. Claro. Mis propios hermanos, en panaderías, por ejemplo, repartiendo pan o Haciendo mandados, en herrerías, en el campo muchas veces. Por ejemplo, yo que provengo de una región rural, igual que tú, por ejemplo, la época de la vendimia o las papas. En aquel entonces también había la remolacha azucarera, que se plantó mucho en la zona de los Cerrillos. Entonces había muchos niños que hacían trabajos similares a los de las personas adultas. Eso fue cambiando hace relativamente poco tiempo, como muy bien dijiste tú. En Inglaterra, en la Europa recién industrializada, que iba en el proceso de la revolución industrial, Sí. la existencia de niños trabajadores era lo más común. Además de eso, la altísima mortalidad existente, Claro. O sea, los abusos, ¿no? el abuso, la falta de cuidado de la salud, el hecho de que los niños, por ejemplo, muchas veces, si los padres estaban trabajando todo el día o si morían, vivían en la calle. Niños en la calle. Se puede ver, se puede leer cuando lees David Copperfield, cuando lees Oliver Twist. Cuando ves las películas, te das cuenta de que había una innumerable cantidad de niños que estaban en la calle tratando de hacer alguna moneda para llevar a casa. Bueno, hablando de distancias, se me vino a la mente otra obrita española del barroco, Lazarillo de Tormes, que refleja en realidad la vida de un niño de 8 años en la calle, ¿no? Claro. O sea, que pasa a ser el lazarillo de un ciego, pero después sufre de todo tipo de avatares. Abuso, avatares, todo tipo de hambre, cosas. mucha hambre, calle. Claro, tiene que robar para comer. Es uno de los anónimos que vamos a trabajar próximamente, el Lazarillo de Tormes, que tiene mucho que ver con esto. Las cosas han cambiado mucho con los derechos del niño, con los derechos humanos. Quedan lugares todavía donde hay que cambiarlas. Pero acá, en nuestro país, nosotros vimos esto. Sobre todo vimos al niño trabajador. Claro. No al niño en la calle, pero sí al niño trabajador. En el campo, en las casas. El niño que hacía mandados, como decís tú, en los repartos. Entonces, vemos que hay una transformación social. Y aquí es donde este hombre, este maravilloso Charles Dickens, hace un estudio en cada una de sus obras de esa sociedad de la que forma parte. La sociedad inglesa, que como hablábamos recién, súper rígida, muy casi rígida. estamental. Bueno, estamental en ese momento, justamente. Claro. Realidad. Claro, allí en ese momento era absolutamente estamental. Entonces, monarquías absolutas. Claro. Entonces vamos viendo una realidad en la obra de este autor. Bueno, después que dejó la escuela, entonces trabajó mucho. Primero trabajó en una fábrica de tintes. Eso le tiñó mucho las manos. Los tintes estaban hechos además con productos químicos que le hacían mal a la respiración. Los tintes en aquel entonces eran absolutamente crudos, digamos, y tú respirabas, no tenías una mascarilla, no tenías nada, ¿no? Y él era chiquito. La humillación que sufrió en esa época, el sentimiento de abandono, de desamparo, está muy bien representada en David Copperfield. Ese desamparo, esa falta de cuidado, el hecho de que, bueno, tenía que trabajar porque no había más remedio, pero eso traía un costo muy grande a la persona. La falta de educación,
la falta de atención de la salud, el hecho de pasar todo tipo de calamidades, Claro. que se abusara de él, porque se abusaba hasta físicamente, se los golpeaba, etc. Entre 1824 y 1826 volvió a la escuela. Tuvo un periodo de respiro allí. Pero la mayor parte de la educación de este hombre genial fue autodidacta. Totalmente. Él fue un autodidacta. Ayer leí un artículo que no había leído, que dice que después estudió y se recibió de abogado. Mira. No sabía. Yo sabía lo del periodismo. Sí, el periodismo sí. Pero vos sabés que se recibió de abogado, lo leí en un artículo, pero tendría que indagar más porque no lo tenía eso. Pudo haber pasado, Claro. porque además el hecho de poder rendir los exámenes, que siempre hubo la categoría de libres, ¿no? Dentro de las universidades, pudo haber pasado. Pero no sé, tengo que indagar más al respecto. Estuvo muy influenciado por escritores del siglo XVIII, lógicamente, ¿no? Como Henry Fielding y Tobias Smollett. Ellos fueron principalmente los referentes. Claro. Pero él hizo una literatura propia. La literatura Sí, porque el realista. siglo XVIII en Europa estaba el romanticismo, Claro, ¿no? era romántico Era principalmente. romántico principalmente. Obviamente no quiere decir eso que todos los escritores en ese periodo van a escribir romanticismo, ¿no? Mayoritariamente sí, pero acá tenemos el caso de Dickens, que era más realista, Mucho ¿no? más realista. Un lenguaje aparte sencillo. Muy sencillo, claro. accesible a todos. Eso que dijiste a mí me parece fundamental. En 1827 consiguió trabajo como secretario legal. De allí puede ser que hayan sacado la información en el artículo que leí acerca de los estudios de abogacía. Claro. Puede ser que haya tenido el título de abogado. Pero lo que yo encontré fue que estudió un breve tiempo para ocupar este cargo de secretario legal. Y ahí se convirtió en periodista del Parlamento. Como muy bien Periodismo decías tú. político, social. Periodismo político y social. Y todo lo que él había vivido y lo que observaba lo planteaba además en sus artículos. Fue un hombre extremadamente incisivo al momento de presentar lo que veía. Eso le trajo algún problemita, Por supuesto, más de un problema, por supuesto que sí. Porque justamente era muy, muy agudo en su forma de ver las cosas y en su crítica. Por esta época él inició una relación con María Biddle, con la que tuvo una relación de 4 años. Estaba muy enamorado, los dos estaban muy enamorados. Pero como él tenía origen humilde, no se pudo casar con ella. O sea que tuvieron que separarse. Volvemos a lo mismo. La segregación, digamos, la rigidez de la sociedad inglesa de esa época, y podríamos decir que en muchos aspectos hasta el día de hoy. Sí. Ya era un periodista reconocido, es decir, ya se hablaba de Charles Dickens a nivel de las Islas Británicas. Trabajaba para The Mirror Parliament, que era un diario de su tío, entonces allí trabajaba él. Era lo que planteaba, digamos, todos los casos que se daban en el Parlamento inglés, ¿no? Era como una especie de diario informativo. Claro. Y después trabajaba también en The Morning Chronicle, que era las crónicas de la mañana, que era un diario que salía prácticamente todos los días. Ya aparecía allí el diario, digamos, ¿no? El newspaper, como medio de pero el comunicación. diario como medio de comunicación. Él usó mucho un seudónimo. En 1833 incluso publicó con ese seudónimo, Voz, B-O-Z, con ese seudónimo, una serie de crónicas de la vida cotidiana londinense. Ya allí comienza a tener los problemas de las críticas que se le hacen porque... Claro, por eso usó el seudónimo. Por también, eso ¿no? mismo, porque claro, las críticas tenían que ver con lo que él planteaba, y él planteaba cosas muy crudas, pobrezas muy grandes, vida cotidiana que era absolutamente diferente entre las clases altas, las clases burguesas y las clases más pobres. Claro. Entonces, esto lo llevó a que fuera puesto en la palestra para que le dieran... Es que en realidad bastante. a través de esos periódicos él estaba visualizando problemáticas que obviamente no nos sirven que se difundan muchas veces, ¿no? Claro Hay que que taparlo sí. y él Y lo él los sacaba a la hacía luz. públicos. Y eso era de una gran valentía, Mm, porque era muy difícil. Claro. Además, una época tan compleja, ¿no? Era una época sumamente compleja en la que todavía la monarquía era... Estamos hablando de la época victoriana, absolutamente, digamos, lapidaria con lo que tenía que ver con lo contrario, digamos, a su manera de ver, de pensar y de vivir. claro. Estamos hablando de la reina Victoria, que fue una reina Muy dura, muy ¿no? dura, muy dura, muy dura. Una autoridad. Sí, por favor, sumamente autoritaria.
estas crónicas de la vida cotidiana londinense, que las hizo en una revista, en la revista de un amigo, tuvo tanto éxito esta publicación de crónicas, con el seudónimo de Voss, tanto éxito que después él se animó. Entonces aparecieron con el nombre de Los Apuntes de Voss, acompañados con ilustraciones, fíjate lo que te estoy diciendo, del artista George Krishnak, creo que era. Aparece la crónica en una especie de origen de cómic. Ahora después te voy a contar otra cosa que es sumamente interesante. Ese año, en el año 1833, se casó con Catherine Howard, que fue su esposa. Publicó un libro muy parecido al de las crónicas, con Robert Seymour, y ya comienza a trascender las Islas Británicas. Comienza a trascender. Ya es conocido en Europa. Y en Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos un poquito más adelante, pero ya se lo nombra. Estamos hablando de Charles Dickens. Entonces, el periodista, el escritor, el que ha publicado libros ilustrados, que también era algo sumamente interesante y nuevo para la época, ¿no? Muy aplaudido por muchos de su época, como George Orwell, como Tolstoy, pero criticado por Virginia Woolf y por Oscar Wilde. Eso es una de las cosas que a mí ¿Qué se dicen, no? Sí, es una de las cosas que más me duele con respecto a Dickens, porque mi admiración por Oscar Wilde, un poeta delicioso, y por el temperamento fascinante de Virginia Woolf, me hacen sentir como mal con Dickens, porque además fue un grande en la realidad. Sí, ellos le criticaban que le faltaba profundidad psicológica a los personajes. Claro, sucede que él estaba pintando, mira vos, no tenía la razón certera, digamos, la razón cierta de por qué razón la crítica. Pero si nosotros analizamos, está planteando situaciones sociales, familiares, situaciones sociopolíticas que son enormemente valiosas para el que la conoce, ¿no? Claro, era una realidad más cruda lo que estaba pintando, me parece. Por supuesto, tal vez eso también tenía que ver con las críticas que se le hacían. Robert Seymour, que fue el ilustrador de su segundo libro de crónicas londinenses, se suicidó poco tiempo después. Entonces, ocupó el lugar de ilustrador H.K. Brown, que se llamó Phiz, P-H-I-Z. Entonces eran Voss and Peace, quienes trabajaban en la parte de las crónicas. Hasta eso pensaba. Con ilustraciones, exactamente. Originaron lo que se llamó después los papeles póstumos del Club Pickwick. Eso justamente tiene la característica ya del cómic. Mira, los papeles póstumos del Club Pickwick. Es el primer antecedente del cómic. Después tenemos, por ejemplo, en Japón el manga, que es otra cosa diferente. Pero acá estamos hablando de lo que podríamos llamar revistas de historietas. Claro. Es interesantísimo. Estamos hablando del siglo XIX. Sí. Entonces, observamos cómo es un hombre que es un innovador de la literatura. Es un innovador de la literatura porque le suma las ilustraciones, porque pinta una realidad que nadie estaba pintando en ese momento y que era muy dura de ver y sobre todo de vivir y de decir, y se transforma en un famosísimo escritor. A pesar de todo lo que le pasó, porque estamos diciendo que vivió en una infancia trabajando, que vivió muchas situaciones difíciles con su familia cuando el padre estuvo detenido. Exacto. Vivió en la calle. Vivió en la calle. Cuando él estuvo trabajando en esta tintorería, digamos, en la fábrica de tintes, él tenía que vivir en la calle. Claro. Por esa razón entiende tanto a los niños de la calle de esa época. Igual la superación, ¿no? Impresionante. Las ganas de superación. Impresionante. De crecer. Yo creo que tuvo ese objetivo desde que vivía esas situaciones tan difíciles. Tuvo el objetivo de ser alguien y alguien que contara las cosas que se vivían. Claro. A mí me parece fantástico lo que hizo. Por eso lo defiendo. Así que no. Virginia, no te acompaño en esta. En esta no te voy a acompañar. Y a vos tampoco, Oscar, por más que te quiera tanto. Sus obras se complementan además con un enorme talento, una energía infatigable. Era un hombre que no se cansaba nunca. Pasaba creando y publicando. Era algo que asombraba, porque era difícil seguirle el tren a este señor. Y no solo de obras literarias, estamos hablando de artículos periodísticos diarios prácticamente. Claro, por supuesto, ¿no? diariamente, porque tenía además que hacerlas
indagaciones en el Parlamento, tenía que asistir al Parlamento, escribir después, publicar en los periódicos, hacer sus propias obras, corregirlas, publicarlas. Estamos hablando en tiempos en que el escritor corregía su propio trabajo. Claro, era editor además. Claro, además, porque tuvo además una empresa editorial que fue interesante, ¿eh? Tuvo una muy buena repercusión entre los escritores de la época. En 1842 presentó varios seminarios en los Estados Unidos de América. Ahí es cuando rompe las fronteras y se hace un escritor mundial, prácticamente. Ahí es donde se le acerca Edgar Allan Poe, ¿no? No sé. A Sí, ver, tengo como una contame. historieta ahí de que hubo un diálogo entre ellos, sobre todo de Allan Poe admirando a Dickens. Qué interesante. Sí, No lo sí, sabía. sí. Qué lindo momento debe haber sido. Sí, sí, sí. Como decimos vos y yo, no haber estado ahí. No haber estado ahí. De Para ver espías. qué hablaban, espiando a ver qué hablaban. Ni que hablar. Mira qué interesante. Claro, es la Sí, época de Edgar la Allan época de Poe, que es además un hombre que va a trabajar el horror principalmente. Y el romanticismo, Y el ¿no? romanticismo. Es una corriente diferente, pero mira Sí. qué bueno ese vínculo. Hubo un acuerdo entre Estados Unidos y el Reino Unido para hacer un intercambio, ¿no?, de escritores y de personas que fueran destacadas a nivel intelectual, y él estuvo dando unos cuantos seminarios allá. Fue un gran defensor de la libertad y un gran defensor de la igualdad de clases. En este caso, lo que él defendió más fue la propiedad intelectual en el caso de estos seminarios, pero después dio otros con respecto a la libertad, y contra la esclavitud. Pero buscaba además un cambio en la sociedad en la que él había vivido, que no quería que se repitiera hasta el infinito. Entonces hay una defensa de Charles Dickens de la libertad contra la esclavitud, de la propiedad intelectual y de la búsqueda de igualdad social. Es un hombre realmente temperamental y que tenía muchísima fuerza y que era muy respetado. Claro. Bueno, se convirtió en un clásico de la narrativa infantil, la canción de Navidad Ni que hablar. o cuento de Navidad. El cuento de Navidad que tiene allí, tiene algunas formas de verse. Por ejemplo, hay una animación interesantísima con la voz y la personalidad de Jim Carrey como Scrooge, que está excelente. A mí me encantó esa película, que tiene muchísimas digamos, representaciones en distintos A todo países, nivel. desde dibujos animados, pasando por películas reales, películas con actores, digamos, ¿no? Ilustraciones, cómics, y es como un clásico de las Navidades. Más en Norteamérica, mucho en más toda en la parte norte. Y claro, en América anglosajona y en Europa occidental, principalmente en las Islas Británicas, ¿no? En el Claro. Reino Unido y en Irlanda. Allí tenemos otro personaje impresionante, que es justamente Ebenezer Scrooge, un hombre avaro, un hombre egoísta, un hombre que no quería a nadie y que va a sufrir una transformación una noche en la que lo visitan los espíritus, ¿no? El espíritu del pasado, el del presente y el del futuro. Los niños se vieron absolutamente fascinados con esta historia. Claro. Pero es una historia para grandes. O sea, él la escribió para todos. Pero claro, la creatividad Claro. traspasó todas las generaciones, ¿no? Por supuesto. Además, como decís tú, hay una característica en Charles Dickens que es lo directo de su lenguaje. Lo bien elaborado, la elección de las palabras justas, ni más ni menos. Claro. No hay adjetivación, no hay búsqueda de imágenes, sino que es un realismo prácticamente puro. Entonces hizo mucho impacto Canción o Cuento de Navidad. Y eso fue objeto de críticas, ¿no? También, ese claro. lenguaje claro, llano. Claro, porque ¿qué sucede? Y ahí, sin haber leído digamos, las causas que me las contaste vos, de estos grandes que fueron Virginia Woolf y Oscar Wilde, no nos olvidemos que la imagen, la idea filosófica, el profundizar en personajes, en características de una personalidad, tenían mucho que ver con lo que estaba pasando también a nivel de lo que eran las líneas filosóficas del momento y lo que tenía que ver con lo que se estaba gestando de la salud mental, de los fenómenos que tienen que ver con la relación entre las personas y cómo influyen en la persona. Recién se estaba armando o pensando todo eso, Claro, ¿no? estaba en su origen.
Sí. Después vamos a ver que hay otros cambios que tienen que ver con el conocimiento y con la ciencia. Ujú. Pero claro, estaban experimentando los otros escritores y Dickens era absolutamente justo y cabal y bueno. Tengo esto para decir y lo digo Claro, así. y lo voy a decir y se terminó. Más allá de su gloriosa carrera como autor, porque como decías tú, gestionaba además una compañía literaria como autor y como editor, su vida se desplomó. Tenían una incompatibilidad de caracteres muy importante con su esposa. La relación de ellos era muy, muy, muy negativa. Él inició un vínculo con una actriz, Ellen Terman, era bastante más joven que Charles Dickens. Se disolvió el matrimonio de ellos, el matrimonio suyo, el matrimonio que llevaba muchos años, y ellos tenían 10 hijos. O sea, fue una familia muy numerosa también, así como fue la de Charles cuando era niño. Él tuvo 10 hijos con su esposa. Entonces, en 1858, cuando se disuelve el matrimonio, él queda muy afectado. Claro. Y ella también. Pero hay que ver también que estamos en una sociedad inglesa y del siglo XIX. Claro, imagínate además de lo que ellos hayan pasado como pareja, como matrimonio y como padres, todo lo que la sociedad, No existía el divorcio. por supuesto. Entonces, Muy impensable. lógicamente que él siente, por más que él critique su sociedad, él siente la presión, siente el peso Claro. de donde él se crió, donde está viviendo. Su fama, su celebridad y notoriedad hicieron de él un artista muy valorado en Estados Unidos, en toda Europa y posteriormente en América, por supuesto, ¿no? Fue recibido por la reina Victoria, más allá de que la criticaba bastante, y los aplausos no terminaban cuando leía sus obras. Eran aplausos que se tendían en el tiempo. Ya con su salud quebrantada, tuvo un accidente de tren. Sí. Y en ese accidente es Eso cuando... fue tremendo. Terrible, terrible. Se destrozó. Sí. Entonces murió el 9 de junio de 1870. Benito Pérez Galdós, en algún momento vamos a tener que hablar de él, tradujo del francés los papeles del Club Pickwick, que yo recomiendo a nuestros oyentes que los busquen porque son interesantísimos. Esto que es la muestra de una sociedad principalmente londinense, pero de las ciudades inglesas en general, esa muestra de lo cotidiano, no de aquello que leemos en las novelas, Claro. sino de lo Los cotidiano. vestidos y la aristocracia. Por- No. acá vamos Tierra, a lo otro. claro. Vamos a tierra, vamos Vamos a al tierra, barro. vamos al barro, exacto. Y Como había me gusta mucho, decir a mí. había mucho barro en aquella época, Sí, sí, sí. mucho barro. Claro. Vamos a ver cómo era bien la época Sí, por favor. de la reina Victoria, la era victoriana, y después vamos a hablar un Ramitito, Yo aunque sea. traje cuento de Navidad. Bueno. Hubiera querido traer David Copperfield, pero traje cuento de Navidad, lo tengo en el Kindle. Vamos a ver de qué se trata la era victoriana. La era victoriana se define como el largo periodo de reinado de la reina Victoria de Inglaterra, que fuera de, como decíamos, de Isabel II, recientemente fallecida, fue el reinado más largo en el Reino Unido. En el Reino Unido actual, en aquel momento Inglaterra, ¿no? Fue una época de afianzamiento del colonialismo, la industrialización y un surgimiento de una economía muy pujante. Con el reverso de la moneda. La gente que vivía en la pobreza más absoluta Quedaba y ahí sin posibilidad de movimiento. de ¿no? nada, de nada. Estaba totalmente atrapada. Yo siempre digo que las clases más pobres inglesas de este momento estaban atrapadas en No una había situación. posibilidad de ascenso social Nada, de ningún tipo. nada, Porque nada. no había relacionamiento entre las clases bajas Exacto. y las aristócratas. Exacto. Ni tampoco por educación. Claro. Ujú. Entonces, Creo que el caso de Charles Dickens, digamos, en la forma de crecimiento es casi único. te sí, diré. yo pienso que fue una excepción que confirmaba la regla, ¿no? Ujú. Que Sí, tenía que darse para que se viera que había una regla que general. había un camino. Claro. Ujú. Una regla en la que todo estaba absolutamente detenido, Sí, pero que había un camino para salir. claro. Y eso lo vamos a ver después en otros autores creciendo a través de los años. Sí, sí. Hay que hablar. Victoria fue reina desde 1837 a 1901. Estamos hablando de 60 y vida. tantos años. Se consideran 3 periodos del reinado de Victoria. El victorianismo temprano, que va de 1837 a 1851, donde la economía se consolida, donde el proceso final de la revolución industrial
va a despegar principalmente en la industria textil. El victorianismo medio, que va de 1851 a 1873, ya se produjo la revolución industrial. Hay una estabilidad interna, estabilidad política y estabilidad social con enormes desigualdades, que después vamos a ver que van a dar lugar a movimientos intestinos. En esta época, más allá de la paz interna y más allá del crecimiento, las epidemias hacían estragos. Sí. Principalmente el Claro. cólera y la fiebre tifoidea. Bueno, ni hablar del sarampión, las paperas, la varicela. Qué época difícil Pa, en ese aspecto. Al menos. muchos hijos, muy pocas medidas de higiene, muchísima falta de agua potable, por ejemplo. De saneamiento. De ni pensar. saneamiento, claro. Los pozos, por ejemplo, las cámaras sépticas estaban pegadas a las casas. Y pegados a las casas también estaban los pozos de agua, hasta que posteriormente comienza un abastecimiento de agua potable a través de cañería. Pero eran muy pocas las cañerías en la época. Claro. Y ahí las enfermedades. Y las enfermedades estaban a la orden del día. Ujú. Familias numerosas, muchos niños. Y en el campo, la ruralidad se mantenía como en el siglo XVIII y como en el siglo XVII. Había casi hasta un feudalismo, podríamos decir. Sí. Todavía- Grandes terratenientes. Exacto. Como sucedió acá en Uruguay, Y digamos. al muy principio. parecido, claro. Ujú. Y además de eso, el hecho de que había muchísima cantidad de personas trabajando para esos terratenientes en situación de campesinos, ¿verdad? De peones, mientras que las fortunas estaban concentradas en muy pocas familias y en muy pocas personas. O sea, el campo seguía siendo casi como en la Edad Media. Claro. Casi como en Sí, la es Edad el Media. que sufre el proceso más lento. Claro, o sea, claro se va a que dar sí. más paulatinamente. Después tenemos el victorianismo tardío, que va de 1873 hasta la muerte de Victoria en 1901. Allí hay un comienzo de movimiento interno. Aparecen insurrecciones, principalmente de obreros, que están cansados de la explotación. Hay un conflicto con Irlanda, conflicto que hasta hace pocos años se dio y que a veces resurge con algunos chiporroteos. Sí. Con toda Irlanda en este momento, ¿no? Después se va a dividir entre Irlanda del Norte, que va a formar parte del Reino Unido, e Irlanda del Sur, que forma un país Si no me independiente. equivoco, y perdona que te, No, te por corte favor, ahí, por favor. hay una serie que puede plantear parte de ese conflicto entre Irlanda, ¿no? Es Peaky Blinders al comienza con esta época. Ah, Ahí, mira qué interesante. Antes del 1900, porque No eso después sabía. va avanzando a... ¿Cómo se llama la serie? Peaky Blinders. Mira, qué interesante. Y cómo empieza la serie es tremenda, las tabernas. Sí, con los bien borrachos. típico de esa Sí. de ese momento, ¿no? De ese momento histórico. Hay una película, pero la película está ambientada en los años 60, que se llama En el nombre del padre, con Daniel Day-Lewis, que justamente trata esta situación de confrontación entre Irlanda e Inglaterra e incluso los movimientos guerrilleros, ¿no? Claro. ¿No? Del IRA, por ejemplo. Del IRA. Bien, entonces acá comienzan insurrecciones porque hay descontento en los campesinos, hay descontento entre los obreros, hay además descontento en las colonias. No nos olvidemos que las colonias de Inglaterra, país chiquititito, eran inmensas. Claro. Estamos hablando de India, del actual Pakistán, del actual Bangladesh. Por ejemplo, cuando se independiza la India, India se independiza y queda el subcontinente indio, ¿no? Y quedan Pakistán Occidental, el actual Pakistán, y Pakistán Oriental, el actual Bangladesh, que tenían un mismo presidente y las fronteras de uno y otro estaban separadas por los Himalayas a más de 1000 kilómetros. O sea, toda una cosa muy enredado. muy enredada. Estaba pensando también que todos estos movimientos obreros también se dan a partir de las publicaciones de Marx, ¿no? En esta época estamos hablando de 1800 y Ya pico. estamos hablando de Marx, Sí, exactamente. sí. Es decir, hay como un aire ahí de... Claro que sí. Y no nos olvidemos de una cosa, Catherine. Más allá de que había muchísimo analfabetismo y mucha falta de educación en estas poblaciones, principalmente marginadas, hay una democratización de la lectura en los diarios Claro. y los periódicos. Fuente de conocimiento principal. Claro. Entonces, vos de pronto no podías ir a una escuela, pero si tenías alguna idea de cómo leer, los diarios se dejaban, se tiraban. Entonces, las personas empezaban
sabiendo cosas que pasaban dentro y que pasaban fuera Pasaban del fuera. territorio. ¿Qué estaba pasando? Claro. Claro. No ibas a quedarte en un desconocimiento total y esperando que el tiempo transcurriera. Había que moverse. Aquí también comienzan los movimientos de la mujer, que estaba en una situación de sometimiento absoluto, porque solamente podía casarse, ser ama de casa. Eran muy pocas las mujeres que podían hacer una carrera. Casi siempre las carreras eran de enfermería o educación, magisterio. Entonces comienza a haber una importante repercusión acá de los movimientos femeninos y después, posteriormente, el feminismo, ¿no? Claro, después vienen los movimientos sufragistas. Claro, todo, ya empiezan ¿no? los sufragistas Pero posteriormente, un poquito pero más eso es adelante. más adelante. Esto Pero es sí, unas décadas, en realidad. Claro, son unas décadas. Lo que pasa es que primero empiezan, por ejemplo, con el derecho a la propiedad. Que la mujer pueda mantener su propiedad y que la mujer pueda acceder al divorcio por voluntad suya. Entonces, esto comienza ya a mover a las mujeres en pos de, digamos, de logros para ellas en un futuro. Claro. Y después las vamos a ver en las luchas sufragistas, que va a ser interesantísimo todo eso. Pero además, fíjate, la Cámara de los Comunes estaba separada, estaba dividida en dos: los Whig, que posteriormente serán los liberales, y los Tory, que eran los monárquicos principalmente, ¿no? Los más apegados a la Más monarquía. tradicionalistas. Claro. Pero ya hay reformas parlamentarias, porque los Whig, que muchos de ellos eran burgueses, lo habíamos visto, ¿te acuerdas cuando Jane Austen es bastante posterior, pero lo vamos a ver burgueses, vamos a ver comerciantes, vamos a ver pastores evangélicos, porque el evangelismo se está echando raíces. Claro. Obispos en la Cámara de los Comunes, dentro de los Whig. Entonces comienza a haber cambios ya en el Parlamento. Claro, frente a una monarquía totalmente cerrada y que lo sigue siendo, ¿no? Y que lo sigue siendo, más allá de que el rey reina, a pero nivel no religión, gobierna, digo. a nivel de la religión sigue siéndolo. Pero vos fíjate, es también la época del inicio de nuevas formas de ver la vida y el planeta, porque es la época de Charles Darwin Claro. y el origen de las especies, y que fue un explorador, un estudioso, y recorrió, bueno, estuvo por acá, por supuesto, estuvo por acá por Uruguay, Charles Darwin, estuvo en Maldonado, en Montevideo, estuvo en Los Cerrillos, tenemos crónicas de que estuvo por allá, así que yo me siento muy orgullosa además. Pero recorrió el mundo viendo especies y la evolución de las mismas. Rompió con la idea de la creación para fundamentar la evolución. La evolución del hombre. Claro, la evolución de las especies y la evolución del humano. Entonces vos imagínate qué poderoso cambio a nivel del conocimiento. Y estamos hablando, en el caso de Charles Darwin, de un hombre católico practicante que nunca dejó su fe. Claro. Es decir, Más creíble era para esa época, claro, para la mayoría. por supuesto. Vos imagínate que estamos hablando de una efervescencia No, es tremendo. enorme. También Charles Lyell, que fue también otro pensador que hablaba de que había habido una evolución en las especies y en el humano. Inglaterra era principalmente un país industrial, basado en la industria textil. Pero ya comienzan a aparecer otros tipos de industria, como por ejemplo las industrias del acero, los astilleros, la fabricación de barcos, pero a partir más metálicos que de madera. Entonces hay un cambio también en las estructuras industriales de la época. Si observamos la sociedad como lo veníamos haciendo, además de la fuerte estamentación de las clases, había valores morales que eran absolutamente no cumplidos, ¿no? Pero que eran absolutamente básicos para la población. Claro, incuestionable. Incuestionables, no se podían cuestionar. Por ejemplo, y estaban radicalizados justamente en aquellos que no querían las libertades. Siempre pasa, Catherine. Hay una ambivalencia. Cuando los valores cambian para liberarse por un lado, se radicalizan por el otro en aquellos que no quieren nuevos aires, digamos, dentro de los valores, ¿no? Entonces, en la vida real, las debilidades humanas eran las de siempre. Pero lo que se decía y lo que se mostraba era imposible de ser criticado. Entonces, moralismo, la familia, aunque dentro de la familia pasara lo que fuere. De puertas adentro. De puertas adentro Una todo cosa. tipo de cosas, abusos, infidelidades, pero había que mostrar la idea de la imagen, de lo que se muestra hacia afuera. Sometimiento de la mujer,
castigo de la homosexualidad con cárcel y trabajos forzados. Ujú. O sea, estamos hablando de situaciones terribles. Le pasó a Oscar Wilde. Muy duro. Ni que hablar. La prostitución era una actividad sumamente común en Londres y en las ciudades más importantes de Inglaterra. Había niñas prostituyéndose. Hay una foto muy conocida, que es de una niña de 11 años, Mary, no me acuerdo el apellido, 11 años, prostituta, embarazada de 4 meses. O sea, la niñez estaba totalmente desprotegida. Claro. La prostitución infantil de niñas y de varones era muy común. ¿Viste cómo hay un anverso y un reverso de la moneda, ¿no? Tremendo. Terribles. Por supuesto, hay una migración constante del campo hacia la ciudad, buscando trabajo en las fábricas. El campo es muy productivo, pero no nos olvidemos que la mayor parte de la población estaba trabajando como empleada de los terratenientes. Claro, no es que la trabajaran para sí. Claro, y además de eso tenemos un gran problema, el problema de las familias muy numerosas, que determina la migración de los más jóvenes o de los hombres de la familia buscando trabajo en la ciudad. Entonces hay todo un cambio social al final del victorianismo, del reinado de la reina Victoria. Los niños eran muchos, como hablábamos contigo hoy. El trabajo infantil estaba a la orden del día. Cuando aparece Oliver Twist, de Charles Dickens, en 1838, Charles Dickens, fue un golpe de realidad. Algunos escritores dicen que fue un jarro de agua fría para la sociedad inglesa. Claro. Porque Oliver Twist habla de la parte más cruda de la niñez en la calle, Claro. de la niñez que trabaja, de la situación deplorable en la que viven muchísimos niños. Entonces, estos niños que pasaban gran parte del día trabajando, otros que pasaban en la calle tratando de hacer alguna changuita, digamos, como hacer un mandado, llevar un recado, llevar alguna cosa de un lugar para otro, para tener una moneda para llevar a la casa o para comer ellos, hace justamente que la obra de Dickens, Oliver Twist, sea un golpe. Fue como un mazazo, porque mostraba lo que no se quería ver o lo que no se quería reconocer. Claro. Que me parece que es importantísimo tener en cuenta eso, lo que no se quiere reconocer. ¿Qué te parece si leemos un poquito? Yo traje Cuento de Navidad. Bueno. ¿Te parece? Vamos que lea con un Cuento de fragmentito? Navidad. Cuento de Navidad. Eso que es estupendo. Tan clásico. Tan clásico. A mí me encanta la película animada que tiene justamente a Jim Carrey como la voz y como, bueno, la representación, ¿no? Claro. De Scrooge. Prefacio. Con este fantasmal librito he procurado despertar al espíritu de una idea sin que provocara en mis lectores malestar consigo mismos, con los otros, con la temporada ni conmigo. Ojalá encante sus hogares y nadie sienta deseos de verle desaparecer. Su fiel amigo y servidor, diciembre de 1843, Charles Dickens. Primera estrofa, el fantasma de Marley. Marley estaba muerto. Eso para empezar. No cabe la menor duda al respecto. El clérigo, el funcionario, el propietario de la funeraria y el que presidió el duelo habían firmado el acta de su enterramiento. También Scrooge había firmado, y la firma de Scrooge, de reconocida solvencia en el mundo mercantil, tenía valor en cualquier papel donde apareciera. El viejo Morley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. Atención, no pretendo decir que yo sepa lo que hay de especialmente muerto en el clavo de una puerta. Yo más bien me había inclinado a considerar el clavo de un ataúd como el más muerto de todos los artículos de ferretería. Pero en el símil se contiene el buen juicio de nuestros ancestros, y no serán mis manos impías las que lo alteren. Por consiguiente, permítaseme repetir enfáticamente que Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. ¿Sabía Scrooge que estaba muerto? Claro que sí. ¿Cómo no iba a saberlo? Scrooge y él habían sido socios durante no sé cuántos años. Scrooge fue su único albacea testamentario, su único administrador, su único asignatario, su único heredero residual, su único amigo y el único que llevó el luto por él. Y ni siquiera Scrooge quedó terriblemente afectado por el luctuoso suceso.
Siguió siendo un excelente hombre de negocios, el mismísimo día del funeral, que fue solemnizado por el aprecio de ganga. La mención del funeral de Marley me hace retroceder al punto en que empecé. No cabe duda de que Marley estaba muerto. Es preciso comprenderlo con toda claridad, pues de otro modo no habría nada prodigioso en la historia que voy a relatar. Si no estuviésemos completamente convencidos de que el padre de Hamlet ya había fallecido antes de levantarse el telón, no habría nada notable en sus paseos nocturnos por la muralla de la propiedad, con viento del este, como para causar asombro, en sentido literal, en la mente enfermiza de su hijo. Sería como si cualquier otro caballero de mediana edad saliese irreflexivamente tras la caída de la noche a un lugar oreado, por ejemplo, el camposanto de St. Paul. Scrooge nunca tachó el nombre del viejo Marley. Años después, allí seguía en la entrada del almacén, Scrooge y Marley. La firma comercial era reconocida por Scrooge y Marley. Algunas personas nuevas en el negocio, algunas veces llamaban a Scrooge Scrooge y otras Marley, pero él atendía por los dos nombres, le daba lo mismo. Viste el lenguaje, ¿no? Tan claro. Bueno, eso es una traducción, obviamente. Claro, pero está no tiene nada de más. No. Es absolutamente... Que es muy difícil, claro. porque a veces se dice, es fácil escribir en lenguaje claro, y a veces el sintetizarlo de esa forma, la idea, da más trabajo también, ¿no? Por supuesto. Yo pienso que para él llegar a esa claridad de conceptos, Claro. a esa, digamos, a esa palabra sin ningún tipo de artificio, debe haber sido sumamente costoso, porque Totalmente. además tenía que dar una idea clara de lo que él quería plantear. Y llegar a todos. A Porque todos. si escribís en un lenguaje que no se entiende, no llegas a todos. Claro, y él lo que quería era justamente llegar a todos. Ujú. Y entre ellos a toda esa gente que formaba parte de la sociedad más, digamos, en una situación más vulnerable, ¿no? En donde él vivía. Realmente un grande Charles Dickens. La verdad que sí. La verdad que sí. Un gigante de la lengua Totalmente. inglesa y yo creo que de la literatura universal toda. Y me encanta ese poder de fuerza para Sí, superarse. Claro. De esa Para superación mí personal. siempre fue un ejemplo. Mm. Un ejemplo a seguir. Podés vivir cosas terribles, pero si vos te pones un objetivo e intentás educarte, así sea con las posibilidades que tengas, ¿no? En esta época estamos hablando de muchos autodidactas. Claro. Siempre la educación formal es mucho mejor. Pero no podés, formate de la mejor manera que puedas en la situación en la que estés. Él llegó a ser uno de los más grandes escritores, de los más reconocidos en la historia de la literatura universal. Ni que hablar que sí. Muchísimas gracias por traerlo. No, es un placer para mí traer a Charles Dickens, un grande, y estar contigo charlando al respecto y con esta audiencia encantadora que Sí, nos aparte sigue. están escribiendo y comentando por acá de todo un poco. Qué precioso. Les mandamos un beso grandote. A todos. Y muchísimas gracias a ti. Buen fin de semana. Para ti María. también y para todos ustedes. Nos encontramos la próxima. Dicen por acá, chicas, hagan audiolibros. Qué Ay, preciosas. Qué lindo. Lo he pensado. ¿Sabes que sí, no? Estaría muy bueno. Sí. Tú y yo. Ya Mirá que- dejamos. Sí, Este aquí. fue El misterio de la palabra junto a María García Marichal. 24/7 Express.